La señal apareció en más de un lugar al mismo tiempo. No fue un descubrimiento aislado. No fue un error de un solo observatorio. Radiotelescopios en distintos continentes comenzaron a registrar el mismo patrón, con segundos de diferencia. Una emisión limpia, estable, demasiado precisa para hacer ruido. Al principio, nadie reaccionó. Las primeras lecturas se archivaron como anomalías técnicas, interferencias posibles, reflejos inesperados, nada que justificara una alerta inmediata. Pero el patrón se repitió, una secuencia corta, seguida de silencio, luego otra, y otra más, siempre igual. No variaba en intensidad, no fluctuaba, no se degradaba con la distancia. Era como si alguien estuviera repitiendo la misma frase, una y otra vez, esperando que fuera reconocida. Cuando los sistemas automáticos cruzaron los datos, el resultado fue claro. La señal no provenía de la Tierra, ni de ningún satélite conocido, ni de ningún fenómeno astronómico registrado. Venía de fuera. Las pantallas comenzaron a llenarse de mapas celestes, vectores, coordenadas superpuestas. El origen se fijó en una región profunda del espacio, sin estrellas cercanas, sin actividad conocida. Un punto oscuro, que estaba hablando. Los equipos humanos entraron en modo de análisis completo. No por miedo, por protocolo. La señal no contenía imágenes, no contenía audio, no contenía palabras, pero tenía estructura, repeticiones exactas, intervalos constantes, progresiones matemáticas que no dejaban lugar a dudas. Eso fue lo que cambió todo. No era una emisión natural, no era un eco, no era un accidente cósmico, era intencional. La noticia no llegó primero al público, llegó a salas cerradas, a mesas largas, a pantallas sin cámaras. Durante horas, nadie habló de extraterrestres. Nadie usó palabras grandes. Se habló de probabilidad, de estadística, de escenarios, hasta que una conclusión se impuso sin necesidad de votación. La señal estaba diseñada para ser encontrada y para ser entendida. No ahora, no de inmediato, pero eventualmente. Cuando la confirmación fue total, cuando ya no quedaban explicaciones alternativas, ocurrió algo que ningún modelo había anticipado. En lugar de pánico, hubo silencio. Un silencio pesado, lleno de pantallas encendidas y personas inmóviles. Porque por primera vez en su historia, la humanidad no estaba observando el universo. El universo estaba intentando llamar su atención. Durante los primeros días, la señal no fue respondida. No por miedo, por cautela. Cada repetición era registrada, descompuesta, analizada. Supercomputadoras trabajaban sin pausa, buscando significado donde aún no lo había. Los patrones no cambiaban. La señal no se adaptaba. No reaccionaba a la observación. Simplemente insistía. A medida que el análisis avanzaba, algo se volvió evidente. La estructura de la señal no solo era artificial, era didáctica. Las secuencias parecían construidas para ser entendidas paso a paso. Primero, regularidad. Luego, progresión. Después, complejidad creciente. Como si alguien hubiera asumido que el receptor tardaría en comprender y estuviera dispuesto a esperar. La noticia se filtró, no de golpe, no con titulares claros. Primero como rumores, luego como confirmaciones parciales. Finalmente, como una verdad imposible de ocultar. La humanidad no estaba sola. Las reacciones fueron inmediatas y contradictorias. Celebración en algunos lugares, negación en otros, silencio absoluto en muchos más. Pero en las salas donde se tomaban decisiones, el debate fue breve. No responder también era una respuesta, y podía ser interpretada como rechazo o como incapacidad. Por primera vez, no se trataba de un país hablando por sí mismo, ni de una alianza, ni de una potencia dominante. La señal no iba dirigida a una bandera, iba dirigida a una especie. Después de horas de deliberación,
Se tomó una decisión sin precedentes. La respuesta no sería militar, no sería política, no sería simbólica, sería humana. Se preparó una transmisión simple, sin idiomas, sin imágenes culturales, sin referencias históricas, solo matemáticas básicas, constantes universales, patrones que cualquier inteligencia avanzada reconocería. Un mensaje mínimo. Estamos aquí. La transmisión fue enviada desde múltiples puntos del planeta al mismo tiempo, para que no hubiera dudas, para que no pareciera un error, para que quedara claro que no era una voz aislada. Cuando el pulso salió de la Tierra, no hubo aplausos, no hubo cuenta regresiva pública, solo millones de personas mirando pantallas, esperando. Los segundos pasaron, luego los minutos. La señal original continuó igual que antes, sin cambios, sin respuesta inmediata. Algunos comenzaron a dudar, otros a tranquilizarse. Tal vez nunca habría contestación directa. Tal vez el simple acto de responder ya había sido suficiente. Hasta que, por primera vez desde su detección, la señal cambió. No mucho, no de forma violenta. Solo lo necesario para que todos entendieran lo mismo. Había sido recibida. La respuesta no llegó como otra señal. No hubo un nuevo patrón. No hubo una emisión más compleja. Llegó como un evento físico. Los sistemas de detección orbital fueron los primeros en notarlo. Un objeto apareció en los límites externos del sistema solar y redujo velocidad. No entró como un meteorito. No siguió una trayectoria errática. Frenó. Eso, por sí solo, eliminó cualquier duda restante. La nave era pequeña, demasiado pequeña para lo que la humanidad había imaginado durante décadas. No una flota, no una estructura colosal, un solo objeto. Su aproximación fue directa, pero cuidadosa. No evitó ser visto. Tampoco aceleró. Se posicionó en órbita terrestre alta, fuera del alcance inmediato de cualquier sistema convencional. Horas después, descendió. No hacia una ciudad, no hacia una base militar. Aterrizó en una zona remota, preparada en silencio por acuerdos que nunca fueron anunciados. Cuando la escotilla se abrió, no salió una criatura monstruosa. No hubo luces cegadoras. No hubo sonidos extraños. Salieron 10 figuras. Eran demasiado familiares. Bípedos, proporciones humanas, rostros simétricos, extremadamente similares, pero no iguales. Sus movimientos eran precisos, economizaban gestos, no miraban alrededor con curiosidad. Observaban como quien evalúa algo que ya conoce. No respondieron a las primeras órdenes verbales. No reaccionaron a advertencias en distintos idiomas. No porque no las escucharan, porque no las entendían. Uno de ellos inclinó ligeramente la cabeza cuando escuchó una palabra repetirse varias veces. Otra figura imitó un sonido, mal pronunciado, incompleto. Estaban aprendiendo, en tiempo real. Los sensores registraron algo inquietante. Sus respuestas neuronales cambiaban mientras observaban. Adaptación acelerada. Procesamiento activo. No eran exploradores improvisados, eran especialistas. La tensión creció cuando comenzaron a moverse fuera del perímetro establecido, no de forma agresiva, de forma funcional. Se separaron en pequeños grupos, midieron el entorno, interactuaron con estructuras humanas sin dañarlas, pero sin pedir permiso. Cuando las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el avance de uno de ellos, la respuesta fue inmediata. No atacó primero, no levantó un arma. Simplemente neutralizó al equipo con una eficiencia que dejó claro algo alarmante. No estaban allí para negociar, y tampoco estaban allí por accidente. La humanidad había pedido una respuesta, y la respuesta había llegado. En persona. El primer disparo no fue impulsivo. Fue el resultado de una cadena de decisiones que ya no podía retroceder. Cuando uno de los visitantes cruzó el segundo perímetro sin detenerse, las advertencias se repitieron en varios idiomas.
Ninguna fue respondida. El visitante se detuvo solo cuando estuvo a pocos metros del equipo humano. Observó, inclinó ligeramente la cabeza y dio un paso más. El disparo impactó en el torso. El cuerpo retrocedió por la fuerza y cayó. Durante una fracción de segundo, nadie se movió. Luego, el visitante se incorporó. La herida estaba ahí. El tejido había sido perforado, pero no había señales de colapso interno. Eso cambió todo. Las órdenes se transmitieron en cadena. Unidades tácticas avanzaron desde ambos flancos. Drones descendieron a baja altura. Sensores térmicos, sónicos y electromagnéticos se activaron al mismo tiempo. Los 10 visitantes reaccionaron juntos. No formaron una línea defensiva. No buscaron cobertura. Se dispersaron. Cada uno se movía con un propósito distinto, pero sin interferirse, como si cada paso ya estuviera calculado antes del aterrizaje. Uno de ellos avanzó hacia una estructura de comunicaciones. Otro se dirigió directamente a un vehículo blindado. Un tercero se detuvo frente a un grupo de soldados y los observó. Cuando el enfrentamiento comenzó de verdad, no hubo caos, hubo desigualdad. Los visitantes no corrían, no gritaban, no parecían apurados. Se movían con precisión quirúrgica, anticipando trayectorias, tiempos de recarga, ángulos de disparo. Un escuadrón completo fue neutralizado en segundos, no con fuerza bruta, con movimientos mínimos, un giro, un empuje exacto, un impacto donde el cuerpo humano no podía resistir. Pero también comenzaron a caer. Las armas más pesadas entraron en juego. Explosivos dirigidos, munición diseñada para perforar blindaje. Uno de los visitantes fue alcanzado por una detonación cercana. El cuerpo salió despedido varios metros. No se levantó. Los sensores indicaron daño estructural severo. Por primera vez, hubo una oportunidad. Un equipo avanzó bajo fuego de cobertura. No para rematarlo, para capturarlo. El visitante estaba consciente. Respiraba de forma irregular. Sus movimientos ya no eran precisos. Cuando intentó incorporarse, falló. Fue contenido con dificultad. No luchó. Observó a los humanos que lo rodeaban con una expresión imposible de leer. En su mirada no había odio, tampoco miedo. Había evaluación. Mientras era trasladado, el conflicto continuaba a su alrededor. Disparos, explosiones, órdenes superpuestas. Pero algo había cambiado. La humanidad ya no solo estaba resistiendo, estaba aprendiendo. Y, por primera vez desde el inicio del contacto, uno de ellos estaba vivo. Y no tenía mucho tiempo. El visitante no fue llevado a una instalación. No hubo tiempo. Fue trasladado a una estructura provisional, reforzada minutos antes. Un espacio cerrado, rodeado de personal médico y militar, que no estaba preparado para tratar algo así. Su cuerpo estaba gravemente dañado. La piel, similar a la humana, mostraba fracturas internas visibles. La respiración era irregular. Cada movimiento parecía costarle más de lo que su fisiología podía sostener. Aún así, estaba consciente. Los intentos de comunicación comenzaron de inmediato. Órdenes simples, palabras aisladas. No hubo respuesta al principio, hasta que el visitante emitió un sonido breve, quebrado. No era una palabra completa, era un intento. Repitió el sonido, luego otro. Los sistemas de traducción comenzaron a trabajar sobre la marcha, no buscando significado, sino estructura. El visitante observaba cada reacción, cada gesto humano, cada palabra repetida. Estaba aprendiendo. Detener, dijo finalmente. La pronunciación era imperfecta, forzada. Nadie respondió de inmediato. Proceso, continuó. Error. El silencio en la sala se volvió absoluto. Uno de los oficiales dio un paso adelante, despacio. No levantó el arma. No se acercó demasiado. ¿Qué proceso?, preguntó. El visitante tardó varios segundos en responder. No porque no entendiera, porque estaba eligiendo. Fase prolongada.
Respiró con dificultad. Ustedes siguen. Las pantallas cercanas comenzaron a mostrar datos capturados de la nave. Modelos tridimensionales, representaciones planetarias. El visitante levantó una mano con esfuerzo y señaló una secuencia. Planetas distintos, atmósferas modificadas, ecosistemas estabilizados. Luego, vacío. Función, dijo. Adaptar. La palabra quedó suspendida en el aire. Especies como ustedes, continuó, pausando entre sílabas. Surgen, crecen, preparan. Los gráficos avanzaron. Infraestructura, tecnología, alteración climática controlada. Después, el visitante hizo un gesto mínimo, como cerrando algo. Retiro. Alguien preguntó lo inevitable. ¿Retiro de quién? El visitante miró directamente al oficial. De ustedes. No hubo emoción en la respuesta. No hubo énfasis. Era una afirmación técnica. No son destino final, dijo. Son fase. El silencio se rompió con sonidos lejanos del combate, aún activo en el exterior. Este mundo, continuó el visitante, ya está avanzado. Tosió. Un fluido oscuro apareció en su boca. Demasiado avanzado. El oficial apretó los puños. ¿Por eso vinieron? El visitante asintió lentamente. Corrección. Las palabras siguientes salieron con mayor claridad. No porque estuviera mejor, porque ya había aprendido suficiente. 10. No invasión. Evaluación. Respiró hondo. Suficiente. Normalmente. La implicación fue inmediata y devastadora. ¿Y ahora?, preguntó alguien. El visitante cerró los ojos por un instante. Ahora, dijo. Saben. Su respiración se volvió errática. El cuerpo comenzó a fallar. Antes de perder la conciencia, agregó una última frase, apenas audible. La próxima. No serán 10. Los signos vitales colapsaron segundos después. No hubo últimos gestos. No hubo despedida. Solo un cuerpo inerte. Y una verdad imposible de borrar. La humanidad no había sido atacada. Había sido auditada. El combate terminó antes de que el mundo pudiera entender que había empezado. Cuando el último de los visitantes cayó, no hubo una explosión final ni una retirada dramática. La nave permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera esperando una confirmación que nunca llegó. Luego, se apagó. No de forma violenta, no como un fallo. Simplemente dejó de emitir energía. Las fuerzas humanas rodearon la zona con cautela. No hubo celebraciones. No hubo discursos. El terreno estaba marcado por el enfrentamiento. Vehículos destruidos, estructuras colapsadas, demasiadas bajas para un evento que, oficialmente, jamás sería reconocido. 3 naciones habían logrado lo impensable. Habían derrotado a una nave alienígena y a 10 de sus ocupantes, pero nadie lo llamó victoria. Los restos fueron aislados. La nave, sellada. Los cuerpos retirados con protocolos que no existían hasta ese día. La información recuperada fue clasificada de inmediato, no por secreto político, por pánico controlado. Modelos planetarios, cronogramas de desarrollo, ciclos que se repetían en mundos distintos, con variaciones mínimas. Siempre el mismo resultado. Un planeta adaptado, una especie dominante, un punto de corrección. La humanidad encajaba perfectamente en el patrón. Las palabras del visitante capturado comenzaron a circular en salas cerradas, no como advertencia, como diagnóstico. Fase prolongada. Proceso avanzado. Corrección. Por primera vez, la historia humana fue observada desde afuera, y no parecía especial. Las semanas siguientes fueron silenciosas. No hubo anuncios globales. No hubo cambios visibles inmediatos, pero algo se estaba reorganizando. Los programas espaciales se unificaron. Las defensas planetarias dejaron de ser teóricas. Tecnologías que llevaban décadas estancadas pasaron a prioridad absoluta. No por ambición, por supervivencia. Los conflictos entre naciones no desaparecieron,
pero se volvieron secundarios, porque ahora existía una certeza compartida. La próxima vez no vendrían 10, y no sería una evaluación. La humanidad entendió algo más, lentamente, con una claridad incómoda. La Tierra no había sido disputada por su belleza, ni por sus recursos. Había sido preparada. Durante miles de años, los humanos habían modificado el planeta, ajustado climas, domesticado ecosistemas, construido infraestructura sobre cada rincón habitable. Creían que lo hacían para sí mismos, pero desde otra perspectiva, habían estado haciendo exactamente lo que se esperaba de ellos: adaptar un mundo, optimizarlo, dejarlo listo. La diferencia era que esta vez, la fase no terminó como debía. La humanidad aprendió demasiado rápido. Construyó armas, levantó defensas, miró hacia el cielo. Se salió del control previsto. Eso explicaba la visita. Eso explicaba la corrección fallida. Y eso explicaba lo que vendría después. No habría una invasión inmediata. No habría un ataque impulsivo. Vendrían cuando fuera necesario, con los números adecuados, con la estrategia correcta. La nave destruida no fue una declaración de guerra, fue una notificación. El mundo siguió girando. Las ciudades siguieron iluminándose por la noche. Las personas siguieron viviendo sin saber lo cerca que habían estado del final de su fase. Pero algo había cambiado para siempre. La humanidad ya no se preguntaba si estaba sola en el universo. Se preguntaba cuánto tiempo le quedaba antes de que los verdaderos destinatarios de la Tierra regresaran a reclamarla. Y esta vez no vendrían a evaluar, vendrían a terminar el proceso. Si te gustaría ver más historias de este universo, déjalo en los comentarios.